¿Se ha preguntado alguna vez usted? Sí, usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana querida. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué está pasando? ¿Por qué razón no prospero? ¿Por qué razón no salgo adelante? ¿Por qué razón no triunfo? ¿Por qué razón las cosas van como van? Si trato de hacer lo correcto y me esfuerzo tanto. Tanto en el plano humano como en el plano espiritual, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, en la salud, en las relaciones de pareja, en el amor, en la felicidad, en el crecimiento o en el desarrollo de una espiritualidad trascendente, creciente. Centenares somos los individuos, hombres o mujeres, que solemos frustrarnos, sentir que lo que hacemos no es suficiente. Incompetencia muchas veces nos rodea, a pesar que desde nuestra lógica y nuestra razón, según nosotros, estamos haciendo lo correcto. Un café con fe. Más de un 80% de los seres humanos, sin importar el esfuerzo que hagan, que hayamos hecho o que estemos haciendo, no prosperamos. ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son los impedimentos? La primera pregunta. La segunda, ¿qué ha hecho? ¿Cuáles son las cosas que está realizando y por qué las está realizando? ¿Está seguro de que lo que usted está haciendo, por consejo de alguien, por su propia sugerencia o motivación, o porque a usted le parece que es lo correcto, o está imitando a alguien de forma consciente o inconsciente, pero no le da los resultados que usted anhela? En este tema, y todo lo que hace prosperará, es un pensamiento que lo extraemos del Salmo capítulo 1, el versículo 3. Y todo lo que hace prosperará. También se encuentra en Génesis 39:23, donde Dios hizo que todo, absolutamente todo lo que hacía José, prosperara. Sí, también usted lo va a encontrar en Proverbios capítulo 16, versículo 3, donde le sugiere que ponga todas las cosas que usted va a hacer en manos del Padre Celestial primeramente, para que Él le dé las directrices y le haga los correctivos necesarios. Hoy pedimos la sublime asistencia del Padre Celestial, que a través del Señor Jesucristo nos sea concedida la capacidad de entender, de comprender, que impide que tengamos o que logremos aquella prosperidad que está en la Biblia, que usted se merece, que yo me merezco, pero que no la hemos podido lograr. Saludos a todos los capellanes unidos del Ecuador, saludos a los legendarios AU, con su reto extremo de carácter, cada día mejorando y perfeccionando el carácter para parecernos más y más al Señor Jesucristo, el legendario número 1.
Saludos cordiales a toda la familia de la fe, a Misión Vida Internacional, vía San Mateo, sector de Sagüe. Todos los domingos a las 9 de la mañana se le espera ahí en la iglesia central de Misión Vida Internacional. Venga a vivir un tiempo de transformación. ¿Por qué hemos fracasado muchas veces? ¿Por qué las cosas que emprendemos no prosperan? En este Salmo capítulo 1, el versículo 3 dice: y todo lo que hace prosperará. Pero tiene que cumplir con algo que le pide ahí el Padre de misericordia. Dice: si meditas en su palabra de día y de noche, de día y de noche. Saludos, Dora Isabel. Un abrazo fuerte del alma. Saludo a toda la gente allá en el Gran Guayas, esperando verles pronto para tener un tiempo de regocijo. Tipos de cristiano, tipos de cristianismo, tipos de hijos. Malos, muy malos, hijos regulares, más o menos bueno, muy bueno, sobresaliente y trascendente. 8 tipos de hijos o de hijas, tanto en el plano humano como en el plano espiritual. Una de las cosas que somos muy pobres es en cuanto a saber evaluarnos y calificarnos qué clase o categoría de hijos somos, a qué medida nos calificamos, qué compromiso hemos hecho con la excelencia. Todos, sin lugar a dudas, deseamos prosperar en algún área específica de la vida. En el área del amor, en el área de ser feliz, éxito en algún área de la vida. Prosperar como padre, como madre, como esposo, como esposa. Prosperar en una empresa, en un negocio. Prosperar como hijo de Dios, como discípulo, como siervo, como sierva o como líder en algún área. Le pregunto yo aquí a usted, ¿en qué áreas de su vida usted no ha podido prosperar y se siente frustrada o frustrado, incómodo o incómoda? Es más, hay muchos que abandonan o hemos abandonado en ciertas etapas de nuestra vida la relación de pareja, la relación de matrimonio. Hijos que han o hemos abandonado en ciertas etapas de nuestra vida a nuestros padres, quitándoles el apoyo, el cariño, el amor, la gratitud, y aún estando cerca. Sí, ¿qué ha dejado de hacer usted para no prosperar? ¿O qué está haciendo? Que es bueno lo que está haciendo, pero no es lo que su pareja le pide, no es lo que sus padres le piden, no es lo que su jefe le pide o el Estado le pide para no excluirlo o desemplearlo. ¿Cuáles son las áreas de incompetencia? Está haciendo algo, pero lo está haciendo a su manera o a su forma. Y por eso más del 80% de los seres humanos nos estancamos, fracasamos, no prosperamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las cosas que usted quisiera prosperar, trascender, tener éxito? Trascendencia. Ir hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Trascendencia. Ser partícipe de la naturaleza divina. Cuando la gracia y la presencia del Padre se manifiesta en la vida de uno. Activando fe, trascendiendo en nuestra fe. Saliendo de nuestra fe salvadora, añadiendo a nuestra fe virtud, capacidades extraordinarias que podemos recibir del Padre. Pero por causa de mostrar poco interés, de ser incompetentes, de no querer tener ese parecer a Cristo Jesús o al Padre por excelencia,
no pedir las capacidades que necesitamos para poder recibir. Estoy hablándole ahí de segunda carta de Pedro capítulo 1. Partícipes de la naturaleza divina. Los dones, el poder, la autoridad, el amor, el fruto del Espíritu Santo en abundancia. Él nos llama a ser partícipes para poder ser exitosos. Pero ¿cuáles son esos ingredientes que impiden que todo, absolutamente todo lo que hagamos, prospere conforme a la voluntad de Dios? Tener claridad en ello. Así que bienvenidos a este tema, mis amados. Empezamos por esas cualidades. Desde Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, dice: y todas estas bendiciones te alcanzarán o te seguirán o se harán realidad en ti, según la versión que usted estudie, desde Deuteronomio capítulo 28 y antes, desde el Génesis 39, 23, donde el Padre le declara a José que todo lo que él haga prosperará. ¿Qué cualidades tenía José para que todo lo que él hacía o emprendiera prosperara de manera notoria? No de manera pobre o egoísta, solo prospera para usted. No, la prosperidad de Job fue tan abundante que pudo bendecir varias naciones y continentes. Cuando un hijo quiere prosperar. Salmo 2, versículos 7, 8, 9, 10, dice el Padre Celestial: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Tú eres mi hijo. Yo soy tu padre y no cualquier padre. Los creyentes hoy necesitamos despertar a esa dimensión del poder y la grandeza real, visible, palpante que el Padre manifestó en los patriarcas, en los discípulos y en aquellos que creyeron en los discípulos. Aleluya. Diga conmigo: yo recibo esa participación hoy, ser partícipe de la naturaleza divina. Acepto esa invitación del Padre y soy uno con Él, uno con el Señor Jesucristo y uno con su Espíritu para poder ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué impide que usted sea prosperado en todas las cosas? ¿Cuál es el final dichoso que usted anhela tener? Yo quisiera ser alineado con el Espíritu Santo, ser uno con el Espíritu Santo, ser uno con el carácter y la naturaleza de Cristo como hijo obediente y ejemplar, engendrado por el Espíritu Santo, activado en esa capacidad sobrenatural de obediencia con deleite y con alegría. Con deleite y con alegría. No diciendo dura es tu palabra, dura es el cristianismo, dura es el evangelio. Eso lo dijo Pedro en su carnalidad. Pero usted no es Pedro ni yo soy Pedro. En mí habita ahora la naturaleza de Cristo. Y Cristo dijo: Padre mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Qué diferencia, ¿verdad? Pero solo eso viene a suceder en nuestras vidas. Escúcheme. Cuando reconocemos que nuestra humanidad y ejercicios espirituales es imposible. Que como dice Efesios 6, versículo 10, es en el poder de sus fuerzas. Es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Hechos 1, versículo 8, y nos da ese poder sobrenatural para obedecer, para manifestar, para recibir, para creer, para activar una fe trascendente, poco común, poco usual, la que debemos anhelar en este tiempo. Una fe trascendente, una fe poco usual.
Esa fe que solo el Señor Jesucristo, al decidir habitar plenamente en mí, puede activar. Los milagros, la felicidad, la alegría y el gozo sobrenatural, aunque no tenga esposo o esposa, aunque no tenga hijos o hijas. En más del 70% de las personas eran muy felices hasta antes de conseguir esposo o esposa. Hasta antes de tener hijo, porque los hijos le salieron con corazón malo, o no estuvo usted preparado para entrenar a esos hijos y permitió que el mundo o el colegio, la escuela, la universidad o el barrio los influenciara destructivamente y les atrayese, les sedujera el mal. Y dejando que el mal habite en sus corazones, los hijos se descarrían, se pervierten. Hijos que nacieron en un mundo cristiano religioso, pero que jamás tuvimos en ese tiempo una experiencia real, vivencial, transformadora. Es un encuentro más allá de las emociones que hemos vivido a través de los dones, de milagros y de experiencias emocionales saludables dentro del templo o de la iglesia. Es más allá, es tener experiencias a solas con el Padre. Es poder ser guiado por el Espíritu Santo a conocerle y a entenderle, para después poder amarle y poder servirle como Él se merece. Aleluya. Muchas personas dentro de la iglesia creen que han nacido de nuevo porque han hecho el rezo evangélico. Señor, te recibo en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, gracias por hacerme salvo. Pero dentro suyo no ha sucedido absolutamente nada. No ha habido esa transformación que solo el poder del Espíritu Santo puede ejecutar en usted y en mí. Y esa experiencia, repito, esa experiencia usted y yo tenemos que buscarla a solas. Como el Señor Jesucristo, como Moisés, como Abraham, como cualquiera de los patriarcas lo hizo, a solas, cerrada la puerta en tu habitación, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hijos intelectuales, hijos emocionales, pero hijos transformacionales, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos permita experimentar ese nuevo nacimiento. Volver al primer amor, volvernos a enamorar. Dice el profeta, te llevaré al desierto y ahí te volverás a enamorar de mí. A veces toca esperar que el matrimonio se quebrante, que los hijos se descarríen, que haya un problema de enfermedad, que no haya dinero, para poder buscar ese amor exquisito que solo el Padre puede darnos. Busque al Señor sin que llegue el maltrato, la tragedia o la desgracia. Búsquelo cuando usted esté plena o pleno. No está mal que le busque por necesidad. Pero si usted está bien, búsquele por propio deleite, por amor, por trascender, por no morir como cualquier otro mortal con el corazón humano y sin haber hecho nada significativo para usted y para el reino de los cielos, que no tiene que ver con casa, con marido o mujer o con hijos, algo especial que le llene la vida y que le dé razones fuertísimas para vivir. Así que desde Deuteronomio capítulo 28 versículo 2 se cita esa frase. Sí, estas bendiciones te seguirán, te alcanzarán. Pero dice, si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedecieres y pusieres en práctica sus preciosos mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos selectos, exquisitos, de preferencia suya y de preferencia del Padre Celestial que usted ha decidido obedecer, consagrarse a ese tipo
de mandamientos o de promesas. Escríbalos, ¿cuántos son? Para que salga de la burbuja religiosa y del autoengaño, de creer ser que somos cristianos o hijos de Dios y de los mejores. No por lo que haya dejado de hacer, sino por lo que ha empezado a obedecer. No por lo que haya dejado de hacer las prácticas de pecado, no, sino por lo que empezó a hacer para demostrar que usted es un hijo o una hija de Dios comprometida al 100% con obedecer de forma progresiva los preciosos mandamientos del Señor. Le digo esto con toda claridad porque yo también anduve extraviado y perdido. Y no es que lo haya alcanzado todo ni sea perfecto en ninguna manera, defectuoso en gran manera. Sí, pero entendiendo esto, porque yo también pienso, ¿por qué las bendiciones no se hacen una realidad en su plenitud? Más allá de comida, más allá de un carro, de una casa, porque varios oran por lo mismo de forma rutinaria. Nada de eso usted se lo va a llevar al cielo, sino de cosas trascendentes, de una plenitud interna, de realización. Sus hijos crecerán, se irán, aumentarán sus problemas porque la mayoría eligen mal, esposa, esposo, eligen mal la profesión y siguen de mantenidos en casa. No estamos hablando más allá de eso, que le causa sufrimiento, agonía, tristeza, frustración. Deseos de morir muchas veces cuando no se siente feliz la persona, cuando no se siente amada o amado como cree merecerlo. Es triste y es doloroso eso. Así que para poder ser prosperado en todas las cosas es necesario la obediencia. Ahora también hay una palabra muy especial. En San Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor Jesucristo habla de algo también muy importante, muchísimo importante, y es la necesidad de obediencia. Obediencia, sí. Y esa bendición que se desata es a causa del obedecer los mandamientos. Pidan lo que quieran si obedecen mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos mandamientos que nosotros debemos prestar exclusiva atención, experta atención? ¿Qué impedimentos hay en su vida para que esos beneficios, esas bendiciones vengan y le persigan, le alcancen hasta que sobre y abunde? Que todo lo que hagamos prospere. Padre, en el nombre de Jesús, rompe toda maldición generacional, maldición de incompetencia moral, familiar, matrimonial, maldición de incompetencia espiritual. En el nombre de Jesús sean rotas esas cadenas. Padre, muéstranos para nosotros poder identificarlas, trabajar, desarraigar, derribar y echar fuera en el nombre de Jesús. Y mientras usted escucha esta palabra, ruego para que haya sanidad en su mente, sanidad en su alma y en sus emociones, sanidad en su forma de creer en el Señor, y que pueda romper toda tradición evangélica, todo molde o todo limitante que sus padres o abuelos o pastores le enseñaron en el pasado, porque nuevas son mis misericordias cada mañana, porque el Señor renueva todas las cosas, porque Él hace nuevas todas las cosas, dice el Señor. Aleluya. Y Él está pidiendo en este tiempo odres nuevos para poder derramar vino nuevo. El vino nuevo que está por derramarse y se está derramando en mí, aleluya, también quiere derramarse en usted. Pero usted tiene que decidir, decirle: Padre, quiebra este odre, rómpelo todo y hazlo nuevo,
para poder recibir esas bendiciones frescas, deliciosas, agradables, ese vino nuevo, esa unción nueva, esa fe renovada, esa alegría renovada, esas ganas de vivir renovadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, soltándose, dejando atrás todo aquello que aprendió, pero que ahora no le es competente. Aleluya. Con lo viejo usted no va a poder hacer nada nuevo. Tiene que aprender una forma renovada de orar, una forma renovada de clamar, una forma renovada de estudiar la palabra, una forma renovada de ayunar si tiene que hacerlo en esta ocasión guiada por el Espíritu Santo, en el día y en la hora precisa, pero del Señor. Participe de las actividades de su comunidad cristiana o iglesia. Sí. Eso es importante, pero es un 30% en los mejores casos de aquello que le puede sostener en una fe. El 70% es su trabajo personal, el desarrollo personal, el crecimiento personal e intencional de su fe en Cristo Jesús. Evalúe su fe. Cuán buena, cuán trascendente, cuán eficaz es. Aleluya. Sí, es interesantísimo el poder analizar estas cosas, y sobre todo cuando vemos que el fin se acerca, porque está ahora mucho más cerca que cuando creímos. Está mucho más cerca el fin de nuestros días, o el fin del planeta Tierra, o de la raza humana, o de la iglesia aquí en la tierra. Aleluya. Y todo lo que hagas prosperará. Pero ¿qué impide esa totalidad de prosperidad? ¿Qué es prosperidad? Prosperidad es progresar, prosperidad es mejorar, es avanzar, es construir. Prosperidad es triunfar. ¿Ha triunfado usted como esposa o esposo o fracasó? ¿Ha triunfado usted como madre o como padre o abuela o padrastro o madrastra o tutor o tía o hermano? ¿Ha triunfado? ¿En qué ha triunfado y en qué no? ¿Y por qué causas? Escríbalo para que trabaje y procese eso. Prosperidad también es sinónimo de enriquecimiento en lo material, en lo moral, en la salud física, en la forma de pensar, en el gozo, en la alegría, en la felicidad, en el amor, enriquecido en su forma de amar, de tener paz, enriquecido en talentos y habilidades espirituales. ¿En qué área usted cree que ha sido enriquecida y que es notorio, no fanática o fanático, bendecido, prosperado y en victoria? Y vive una tragedia en su hogar, en su familia, en su matrimonio, como padre o madre. Solo en la iglesia figura de bendecida, prosperada y en victoria. Pero ¿cuál es su realidad? Sin filtros espirituales, sin máscara. Aquí en Facebook me sacan tal como soy. En TikTok automáticamente salen los filtros, ¿verdad? ¡Aleluya! En la iglesia, puros filtros espirituales. En la casa es como Facebook, sales tal como eres. ¡Aleluya! Ahí se ven las arrugas de la desobediencia, la amargura, la frustración, la infelicidad, las palabras fuertes, ofensivas, la falta de perdón. Ahí se ven nuestros defectos. Dentro de casa, ahí no hay filtros espirituales. En tu trabajo o en la universidad, ahí eres sin filtro, porque no se puede sostener una máscara por varios días. Se caen en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que, ¿en qué área tú te consideras bendecido, bendecida, prosperado? ¿Es real que todo lo que tú tocas y haces prospera? ¿Es real que cuando predicas, porque hay muchos que predican a millones,
pero no hay ningún discípulo formado a la talla del apóstol Pablo, a la talla del apóstol Pedro, a la talla del apóstol Juan, del apóstol Santiago, discípulos competentes. El Padre nos ayude a volvernos competentes. Así que porque te jactas de predicar a mucha gente, pero recoges en saco roto, no hay discípulos. Y esas deformaciones de tu carácter en tu hogar, las motivaciones equivocadas por las que predicas, por famas, por dinero, por popularidad, por ensanchar tu ministerio, ¿por qué razón realmente predicas y compartes el evangelio? ¿Cuánto de lo que predicamos realmente lo sostenemos con nuestros actos en nuestras vidas? Y yo le digo porque yo he sido un mal cristiano, un mal pastor, un mal líder, todo lo que usted quiera decir. Pero quiero tener un buen final. Quiero alinear mi vida con los propósitos de Cristo. Y sé que eso no lo puedo lograr por mis propias fuerzas. Ya a quien decepcioné en el pasado, a quien herí en el pasado, pues he pedido perdón y lo pido aún por estos medios. Si alcanza a perdonar la decepción o el mal que pude haber yo hecho, conscientemente, sin excusas, responsable y culpable soy. Delante del Señor y delante de usted. Aleluya. El único perfecto es el Señor Jesucristo y es el Padre Celestial. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos unja con la capacidad de ser perfectos en aquello que lo podemos ser. Y en aquellas áreas que no, comprometernos a mejorarla diariamente. Vuelvo y repito, diariamente, con el socorro del Padre Celestial, dándome las herramientas, dándome el equipamiento, dándome los mentores, los tutores y los maestros que necesito para construir lo que el Señor desea construir en mí. Solo o sola nadie puede en esta vida. Los discípulos necesitaron al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo necesitó a los discípulos para poder Él darles lo que Él tenía y poderlos impartir. A su nombre gloria. Así que necesitamos de gente que nos ayude, que nos dé luz y nos dé claridad. Hay profetas ciertos y hay profetas manipuladores. Todo el tiempo lo ha habido, usted lo puede buscar en la Biblia. Pero ya si usted se considera una cristiana, un cristiano maduro, ya no va a buscar a un profeta para que le profetice bendición. Usted tiene claridad que si se encuentra en algún tipo de desobediencia, de agravio o de contradicción a lo que Dios dice que usted y yo debemos hacer como hijos amados, como hijos que se deleitan en obedecer sus mandamientos, sus misbot en hebreo. Ya usted no vive de las emociones o de lo que le profetizan. No. Usted ya es plenamente consciente que usted es el que causa sus bendiciones. Sí. Usted mismo, porque a causa de la obediencia, a causa de un servicio consagrado con excelencia, con trascendencia, un servicio que lo va perfeccionando para agradarle al Padre, usted mismo provoca sus bendiciones, usted mismo las causa, usted mismo las atrae. Aleluya. Ya no tiene que andar buscando a quien le mienta y le profetice lo que no se va a cumplir. Y si por su desgracia se cumple algo que le profetice a alguien, estando usted en abierta desobediencia, practicando algún tipo de inmoralidad o de estafa o de ociosidad o de incompetencia como padre, madre, esposa, abuela, abuelo, suegro, suegra, yerno, o participando de un ministerio de forma indigna, con cosas ocultas, para su desgracia,
porque no le va a ser para bendición lo que recibe. Es más, se autoengaña porque cree que lo merece. Así que ya un creyente sobrio, sensato, maduro, sabe que él provoca sus bendiciones, que no tiene que buscar quien le profetice, que el profeta viene por los nuevos, por las nuevas ahí, para que puedan creer que Dios es real, diciéndoles algo que no está bien en su vida, que necesita acomodar o acotejar. Y que después que desate o rompa ese patrón de desobediencia o de pecado o de contradicción o contrariedad a la palabra del Señor, van a venir estas ricas bendiciones. Y Dios no miente. Él es el profeta por excelencia, el Padre Celestial. Él es el profeta por excelencia, el Señor Jesucristo. Y la Escritura es la palabra profética más segura en la cual debemos confiar. En especial los cristianos ya con un poco de trayectoria. Invitamos al profeta, con testimonio, que no venga por ganancias deshonestas o por una tarifa ya puesta. No, está bien, si lo invita usted tiene que cubrirle los viajes y eso y darle una ofrenda porque el obrero es digno de su salario, está bien. Pero tener mucho cuidado con volverse asalariado, en poner una tarifa. Es más, si a usted el Padre le dice que vaya a algún lugar donde no hay dinero, no hay ofrenda y usted tiene, porque Dios le ha bendecido, usted tiene que ir. Porque no va por el dinero, sino que va porque el Padre mueve a usted y a lo que Él le ha dado como don y ministerios. Aleluya. Así que esté plenamente consciente y no peque al satanizar a todo el mundo, porque no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales, no todos los hijos son iguales, no todos los religiosos son iguales, no todos los políticos son iguales, no todos los ricos son iguales. No generalice, no peque. Porque hay gente en todas las áreas que es correcta, es justa y es honesta. Más que usted y más que yo. No se jacte. Y si usted vive en sinvergüenzadas, no le dañe el corazón a otros, tratando de denigrar el cristianismo. Porque el cristianismo es Cristo. Los practicantes es que muchísimas veces somos malos y defectuosos, pero el cristianismo es Cristo en esencia. Los cristianos podemos ser cualquiera. Que el Padre nos ayude a hablar con propiedad. Aleluya. Santo, santo el que vive por los siglos de la vida. La frase si guardares mis mandamientos pidan lo que quieran está en San Juan 15 versículo 7. Guardar, poner por obra, practicar los mandamientos para pedir lo que querramos. ¿Usted quiere plenitud de bendición? ¿Usted quiere ser prosperado en todas las cosas? Pídale al Espíritu Santo que le muestre qué impide que usted sea prosperado, prosperada en aquella área que usted se ha desanimado, se ha apartado, dejó de creer. Y si en la iglesia o el grupo ministerial donde usted asistía le fue mal, no pierda su salvación, no pierda sus bendiciones. Pídale al Padre que le dirijan a una congregación, a un grupo eclesiástico donde sea saludable estar, donde le ayuden a crecer, donde no se enfoquen tanto en sus ofrendas o en sus diezmos. Es parte de dar, ser generosos y mucho más, mucho más. Si hay una visión clara de ayuda social, de ministerio, de inclusión, de ayuda a los hermanos que caen en desgracia o equiparles para el ministerio en el liderazgo, si hay una visión clara, usted financie, usted dé, usted aporte económicamente y aporte con su tiempo. Es feo dar diezmos y ofrendas donde no hay una visión clara, donde el corazón se nos puede dañar a veces. Es la responsabilidad del ministro tener una visión clara. Escribe la visión, escribe la visión, escribe la visión. Así dice en Habacuc.
para que la vea, para que entienda, para que corra el que ve la visión y la entiende, donde Él es parte. Muchas veces la visión solo ayuda al ministro y su ministerio, pero excluye a la familia de la iglesia y por eso les cuesta dar. No es porque la gente sea mala o egoísta o avara, sino que no confía en su proyecto. Usted tiene que pedirle a Dios que le dé un proyecto inclusivo y ser justo en la distribución de los diezmos y de las ofrendas, para que la gente sienta que hay una retribución, no solo una demanda, demen, sino que usted también retribuye, siembra, da de lo que recibe, da de lo que recibe. Así su pueblo se sentirá satisfecho. Pero dedique tiempo, busque pastores que ya hayan progresado, prosperado, y déjese enseñar en cuanto a una visión inclusiva, donde los miembros se sientan parte y disfruten del ser parte, que no sientan como un sacrificio, una exigencia, una obligación o un chantaje. Cuando se ocupa Malaquías, vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En nuestros diezmos y ofrendas. No ocupe esos pasajes como chantaje para obligar a la gente o para que le financien su vida de elegancia, de excelencia o de exuberancia, porque eso también está mal aquí en la tierra y en el reino de los cielos. Ser justos, sí, a eso vamos. El justo, clama el justo y Jehová le oye. Precioso. Para nosotros, ser prosperado en todas las cosas que hacemos o en las que determina el Señor, el Salmo 34, 17 al 19, aparece esta frase: clama el justo y Jehová le oye. Por un tiempo yo estuve frustrado en mis oraciones y sigo todavía un poco frustrado porque quisiera orar y ver cada día las respuestas de Dios. Repito, más allá de la comida, del techo, del alimento, de pagar el arriendo, pagar internet y pagar deudas. Mucho más allá es la prosperidad del Señor. Clama el justo. Y usted estudie cada frase que aparece aquí. Justicia, integridad, sí. Sí. Consagración, apartado del mal. Esos atributos de Job los sacamos del libro de Job. Sí. Clama el justo y Jehová le oye. Si nosotros clamamos, entendiendo ser justo en lo que pensamos, justo en lo que hablamos y prometemos, justo en lo que escuchamos, justo en lo que siente nuestro corazón y desea, justo en lo que hacemos para otros, justo en nuestros tiempos consagrados día a día para orar, meditar, reflexionar y obedecer la Torá, obedecer palabra, obedecer escrituras, obedecer mandamientos, no por ley, sino por deleite. Porque me agradan tus mandamientos, dice el Salmo o el salmista David en el Salmo 119. Llegar a esa dimensión, a esa trascendencia de espiritualidad, donde los mandamientos y el cristianismo ya no nos es gravoso, sino que nos es un deleite. Estudie el Salmo 119 y pídele al Espíritu Santo que habite plenamente en usted, en mí y en una nueva generación. Deleite. Aleluya. Padre, ministra sanidad a todo aquel que cree en esta hora, en el nombre de Jesús. Así que clama el justo. Pedir al Padre, porque humanamente no podemos ser justos a la medida de lo que demanda el Padre. Pero tampoco podemos sacar excusas baratas y satánicas, justificando nuestra carnalidad y su pase a condenación eterna. Usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo, a través de nuestras vidas, Él puede darnos la fuerza y la fortaleza. Porque Él venció y en su victoria nosotros también por fe venceremos. Aleluya.
No podemos sacar excusas. Si Él vive en mí, entonces nos volvemos más que vencedores en toda adversidad, en toda prueba, en toda calamidad, en toda tragedia. Y no lo digo por emocionarte, lo digo porque esto se transforma en una realidad, en una vivencia, cuando es real que la plenitud de la potencia del Padre se activa aquí dentro por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Él, entonces y solo entonces, cuando Él vive, no porque lo declaramos o porque recitamos la Biblia o las Escrituras, sino que cuando Él vive, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y se rompen las cadenas, se rompen las prisiones, se rompen los barrotes, se rompe toda limitante en la fe y fluye para sanar, para salvar, para dar vida, para resucitar. Huesos secos, en el nombre de Jesús, ordeno que resuciten hoy de una religión recalcitrante, buena pero incompetente a las demandas del reino de los cielos. Aleluya. Santo es el Señor. Así que usted es justo, es justa, vaya al diccionario y averigüe y compárese. Dígale: Espíritu Santo, muéstrame todas las áreas en las que he sido injusta o injusto, como hijo, hija, padre, madre, entenado, entenada, nieto, abuelo, abuela, esposo, esposa. ¿En qué he sido injusto? En enseñarles a otros, los predicadores que somos, lo que nosotros mismos no vivimos. Yo vivo un 3% de todos los mandamientos, un 5, un 10%. Pero ahora con plena conciencia los examino y digo: esto me falta. Y con el poder del Espíritu Santo real aquí dentro, que me faculta y me da poder y desata poder del reino, manifestar. Hoy oro para que usted reciba sanidad de toda enfermedad. En su estómago toda dolencia, en el colon todo cáncer se disipa en el nombre de Jesús. Toda molestia en el intestino, en el nombre de Jesús, se reconstruye la flora bacteriana en todo lo que es su intestino. El problema de hígado, en el nombre de Jesús, si usted cree y toca y diga: yo creo, Padre, activa por tu gracia y misericordia. Problemas en las cuerdas vocales, en la garganta, en las amígdalas, en el nombre de Jesús, si usted cree, diga: Padre, yo creo, y clame, persevere, insista hasta ver su milagro. Dígale: Padre, para poderte servir, para poderte honrar. Problemas y dolores de cabeza, sí. Quistes en la cabeza, tumores cerebrales, arterias averiadas, problemas de esquizofrenia, en el nombre de Jesús. Si usted cree, active y diga: Padre, yo creo, yo activo mi creer, aumenta mi creer, saca toda incredulidad encubierta o reconocida, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre eterno, por los oídos, por el sistema respiratorio, Padre, en el nombre de Jesús, por los pulmones dañados, en el nombre de Jesús, por el cáncer a la sangre, en el nombre de Jesús, por las diálisis, Señor, en los riñones, en el nombre de Jesús. Yo creo, dígale: yo creo, quiero creer, Padre, aumenta mi fe en el nombre de Jesús. Active su fe. Póstrese, ruegue, clame, enciérrese en un cuarto, active una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, active fe a su nombre, gloria. 3 años anduvieron los discípulos con el Señor Jesucristo, noche y día, noche y día, noche y día, para activar fe. Es que activar fe no es sencillo, es entregarse, es consagrarse a ello, es dedicar tiempo diario, 1 hora, 2 horas, para poder encender ese fuego de la fe. No es ir a la iglesia a cantar, a alabar y ya todo va a ir bien. Salga de esa mentira. Usted tiene que consagrarse al Señor, tiene que dedicarse a Él si quiere ver la plenitud del Hijo de Dios en su vida.
Basta de engaños, de autoengañarme y de religiosidad. Lo que soy y lo que no soy. Aleluya. Cosas que debemos hacer. Evaluarse. Mirar los términos. Justicia es algo que debemos pedir. Él es justo, el Señor Jesucristo, el Padre es justo. Que venga a morar el Señor de la justicia aquí dentro, aquí dentro. Aquí, Padre, activa, que more, que se manifieste de forma real, que haya una transformación interna y que se pueda ver en mi exterior, Padre, en el nombre de Jesús. Vida te demandé y vida me diste, Padre. Justo, justicia. Somos injustos por naturaleza, pero al pedir que realmente, no como fanatismo, no como verbo evangélico, no por citar Biblia, por citar, sino que pedir que el Espíritu Santo lo haga real aquí. Romanos 8:16. Y cuando el Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que somos, se va a manifestar. Romanos 8, versículo 16. Lo demás es cuento. Y yo he vivido en mucho cuento y he cuenteado mucha gente en mi pasado. Que el Señor tenga misericordia. Aleluya, aleluya. Otro aspecto. ¿Por qué no fluyen las bendiciones? ¿Por qué todo lo que haces no prospera en ti y en mí? La frase en los íntegros es hermosa la alabanza. Salmo 33:1. Mucha gente canta, pero solo en los íntegros es hermosa la alabanza. Alabar también a Dios a nuestros labios. Gloria a Dios, exaltado sea el Señor, maravilloso sea el Señor. Bendito sea su nombre, santo es su nombre. Gloria al que vive, santo en las alturas. Cuando usted escucha a un creyente que es hipócrita, y yo le digo porque yo lo he sido, yo conozco la máscara de la hipocresía. He vivido en eso muchos años. Y la puedo detectar en otros creyentes y líderes. Porque he vivido con ella. Soberano Dios. La verdad nos hace libres. En los íntegros es hermosa la alabanza. Pero cuando usted conoce a alguien que está viviendo la palabra y lo vive por alegría, por puro deleite, no por aparentar cristianismo, fanatismo y extremismo, no, sino que lo hace por deleite, sin querer incomodar a nadie, es su estilo de vida y fluye en ello. Aleluya. Y son hasta inocentes estas personas. Sí, no es que yo lo sea. Íntegro. Esta palabra integridad, que usted la va a estudiar y la va a escudriñar. Y usted va a decir en qué áreas yo realmente soy íntegro, íntegra. Porque es el requisito número 1. Cuando usted ya está en servicio, ministerio, matrimonio o está a cargo de una empresa o de un cargo secular o espiritual. En los íntegros es hermosa la alabanza. Que Dios te alabe. He ahí mi hija amada en quien tengo complacencia porque se ha vuelto íntegra, ha hecho un compromiso con integridad. No coquetea con el pecado, ni a través de redes sociales, ni en su mente ni en su corazón, peor con palabras, menos con su cuerpo. En el altar, tanto pastores, predicadores, profetas, músicos, maestros, todo lo que ocupa el altar, todo lo que abre la boca para enseñar, incluyendo mi vida. ¿Sabes? Estamos muy carentes de integridad. Y más del 70% dice las encuestas en pecados ocultos. Tanto pecados escandalosos como orgullo espiritual, mentira, robo, estafa, orgullo, avaricia porque no dan para el reino de los cielos. Sí, autoengaño, falsedad, hipocresía. Y sus hijos y su familia le conocen. Sus compañeros de trabajo, de empresa, de estudio. Y es horrible. Lo puede hacer, pero es horrible. Y usted impide que fluya en el altar o en el ministerio donde está. Fluya el río de agua viva
por su causa o por mi causa, por falta de integridad, en lo moral, en lo económico, en su cuerpo físico, en lo sexual, en decir la verdad, en ser justo. Averigüe todo lo que es integridad, porque por falta de esta muchos hemos fracasado en el pasado, como padres, como esposos, como madre, como abuela, abuelo, como jefe de trabajo, como líder religioso. En la Biblia está. Falta de integridad, usted va a encontrar muchos personajes bíblicos y quienes vivieron y murieron con integridad. Yo no he vivido con integridad, pero sí quisiera morir con integridad y pido al Espíritu Santo que me unja con esa capacidad sobrenatural como un regalo, como un tesoro, el ser íntegro en todo lo que pienso, digo y hago. Pienso, digo y hago. Que el Padre me unja con una integridad renovada y que la plante aquí dentro el íntegro, el Señor Jesucristo por excelencia. Él puede darme la capacidad de poder disfrutar de una vida de integridad para que mi vida sea fragante ante el Padre Celestial. No por apariencia, sino por puro deleite. Aleluya. Quiero que el Padre me conceda ese milagro a mí. Así que la justicia, ser justo y ser íntegro. Y como último, la consagración. Proverbios capítulo 2, versículo 4, 2 al 4, 2, 2, 4. Habla de separarse, de consagrarse, de dedicarse. Dedicarse por completo. Consagrarse. Estudie lo que es la palabra consagración o consagrarse, dedicarse o ser devoto a, consagrado a ello. Por la falta de entender la palabra consagración, ¿a qué usted se ha consagrado? ¿A sus 8 horas de trabajo? ¿A cocinar, a lavar, a planchar? Todo lo que usted se ha consagrado, usted puede poner tiempo. Todos los días hago esto, cuántas horas hago. Eso es consagrarse. Algo que hace constantemente. Lo disfrute o no lo disfrute. El consagrarme. Ha estado el Señor trabajando con esto en mí. Consagrarme. Si quiero volver a consagrarme al altar, si quiero volverme a consagrar a la palabra, al ministerio de la palabra, si quiero volver a consagrarme a la integridad, a la verdad, a la justicia, al gozo, si quiero consagrarme, eso quiere decir dedicar un tiempo exclusivo cada día. O dedicar la mitad de mi vida o la totalidad de mi vida a ello. Consagrarse a. ¿A qué usted se ha consagrado? Todos los días dedica 2 horas a algo sin que le obliguen o le arreen o le exijan. Consagrarse a la oración eficaz. Consagrarse al estudio de la palabra con pluma en mano y agenda. Consagrarse a la obediencia de los mandamientos progresivos del Señor para poder crecer espiritualmente y crecer en bendiciones. Tiene usted que crecer en obediencia, crecer en obediencia, crecer en obediencia. No es más exitoso el que más ora, porque yo me jactaba de ser un orador, hablando de orar en el piso. Es más eficaz el que clama y el Señor le responde. Aleluya. Es más eficaz el que clama y el Padre le responde. A favor de miles de personas afuera. ¿Cuánto de su clamor hay una respuesta inmediata? El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Estoy trabajando eso en mí. Señor, concédeme orar, clamar, decretar y ver la manifestación de tu mano poderosa. Para saber que estoy alineado. Al fin estoy alineado contigo. Predicar no lo que me gusta a mí o lo que le gusta a otros, sino conectarme en esa dimensión, Padre, de lo que a ti te agrada, de lo que al Señor Jesucristo le agrada y lo que al Espíritu Santo quiere comunicarme a mí, para transformarme, quebrantarme, desarraigarme,
derribarme y volverme a construir, volverme a plantar para que pueda tener vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Palabra de vida eterna. Basta ya con ese cristianismo que apela solo a nuestras emociones, a nuestro daño almático, sino enfocado en el Espíritu. Profetiza al Espíritu. Y el Espíritu que controla la naturaleza almática, la naturaleza emocional y la carne. El Espíritu da vida a todo. Aleluya. Cuando enfocamos en desarrollar el Espíritu, en alimentar el Espíritu, pero no es como hemos aprendido, alabanza, grito, temblor de cuerpo, hablar en lengua, y esos son los rudimentos del Evangelio. Estoy hablando de obediencia provechosa, visible, inteligente, inspirada en el Espíritu Santo. Y el Señor tiene que ayudarnos a todos cuando nosotros estemos dispuestos. Aleluya. Sí. Y se empieza por estos dos aspectos, creer y recibir. San Juan 1, versículo 12, o Evangelio de Juan 1, 12. El Señor dice: mas a todos los que le recibieron y creyeron. Averigüe qué es recibir y qué es creer, para que usted pueda ser renovado en eso. Aleluya. Amén. Aleluya. Así que en los íntegros, en los justos, sí. Así que reciba y crea. Si usted quiere empezar de nuevo como yo, dígale: Señor, yo quiero recibir tu verdad, quiero recibir del poder y la potencia de tu Espíritu Santo en mi vida, y úngeme con la capacidad de creer que tú eres la verdad, que tú eres el camino al Padre. Yo recibo y creo, y se rompe toda estructura religiosa en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Permíteme, Padre, experimentar ese nuevo nacimiento que me impulse hacia ti con gozo y con alegría todos los días de mi vida. Recibir y creer, por ahí se empieza. Dos requisitos importantes. Los segundos dos requisitos importantes, más, ya estamos concluyendo. Sí, esto es entrenamiento, no es entretenimiento o motivación. Son 5 minutos, 10 minutos y usted se motiva y de ahí se le va la droga. Sí, la droga religiosa. Entrenamiento es cuando usted se equipa para ser gestor de sus propias bendiciones. Y esto no es fácil, hay que dedicar horas para ser entrenado, equipado, derribado, destruido y volver a construir. Aleluya. Así que esto no es para cualquiera, sino para el que realmente ha nacido de nuevo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del eterno Abba tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Ahí donde está usted, respire y diga: tiempos de refrigerio. Cierre sus ojitos si no va a estar manejando y diga: Señor, tiempos de refrigerio. Yo me arrepiento y me convierto en el nombre de Jesús. Aleluya. Derriba toda falsa conversión. Derriba, Espíritu Santo, todo falso convertimiento. Aleluya. Arrepentíos y convertíos. En un tiempo fui confrontado con esta palabra porque no avanzaba en lo que yo llamaba cristianismo y ministerio o servicio. Y decir: Señor, ¿será que yo no me he arrepentido realmente y convertido? ¿Qué significa eso realmente? ¿Es lo que me han enseñado? ¿O los que me han enseñado aún ellos están equivocados? Así que me puse a estudiar en el hebreo. Yo le voy a motivar a estudiar en el hebreo porque Cristo Jesús, o nuestro Adón Yahoshua, nuestro Abba Kadosh, nuestro Abba, nuestro papito, nuestro Elohim, nuestro Hashem, nuestro Adonai, Él es de lengua hebrea, del pueblo hebreo, perdón. Sí, y hay que estudiar en hebreo. Gracias por el griego y por otro tipo de diccionarios o de comentarios que en su tiempo fueron útiles. Pero hay que volver a la raíz, al origen. Estudia en el hebreo el significado, los conceptos, la Biblia en el hebreo, sin volver a judaizarse.
Arrepentimiento, arre, como arre. Arrepentimiento y conversión. Estudie estas dos frases y pídale al Espíritu Santo que le muestre o nos muestre en qué área de nuestra vida hay carencia o hay falta de un arrepentimiento genuino y de una conversión genuina que va mucho más allá de levantar las manos y pedir que Cristo venga a nuestras vidas, que está bien si lo hace, que va mucho más allá de bajar a las aguas por obedecer el mandamiento, vayan y bautícense. No, es más allá, bautizarse dentro en el Espíritu, una conversión genuina. Y eso solo lo puede ocasionar no el pastor ni sus líderes, eso solo lo hace el Espíritu Santo. Solo lo hace el Espíritu Santo. Y eso es a solas, es entre usted y el Padre, cada día de su vida, un tiempo consagrado. Si usted no dedica tiempo diario, no tiene tiempo por sus afanes, sus trabajos, sus estudios, su marido, sus hijos, sus hijas y otras cosas que usted haga y no tiene tiempo para Dios, Dios tampoco tiene tiempo para usted. Usted será un religioso fluctuante, emocional, que no verá la gloria trascendente de Dios en su vida y corre el riesgo de fracasar en su fe si es que ya no se siente fracasada o fracasado. Vuelva a empezar de nuevo. Indague en lo que es arrepentimiento en el hebreo y su significado y qué es conversión en el hebreo y su significado. Y haga lo que siente que debe de hacer porque lo va a sentir que debe de hacer algo nuevo en Cristo Jesús. Aleluya. Que el Padre traiga bendición a su vida y tiempos renovados de refrigerio. Ruego que el Espíritu Santo en este nuevo tiempo, que Él está buscando odres nuevos porque hay un vino nuevo. Y si usted quiere ser un odre nuevo, pues deshágase del viejo. Dígale, Señor, a solas, ore una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que el Espíritu Santo le guíe para ser renovado. Y cuando ya usted esté lista o listo por el Espíritu Santo, Él va a derramar ese vino nuevo. Aleluya. Y en todas aquellas áreas que usted no prospera o no ha prosperado, lo promete la palabra del Señor. Salmo 1, versículo 3. Sí. ¿Será usted plantado junto a corrientes de agua o plantada junto a corrientes de agua? Sí. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y declara la palabra profética más segura. Entonces todo lo que usted haga prosperará. Para que usted deje de andar buscando gente que le profetice o iglesias de la profecía para saltarse el proceso o el procedimiento. En la abundancia de bendición usted no va a prosperar, no importa quién le profetice. Y más grave, para salvación y vida eterna. Eso es entre usted y el Señor. Recuerde que quien ocasiona ese torrente de bendición es usted y soy yo a causa de la obediencia. Una unción renovada. Sí, usted mismo es la autora o el autor de prosperar en todas las cosas si se deja guiar por el Padre Celestial en este nuevo tiempo. Que el Padre traiga sanidad en aquellos que están enfermos. Que el Padre traiga provisión, traiga sanidad financiera, que reprenda al devorador, que nos dé capacidades administrativas, administrar el dinero a la manera de Dios, que no nos metamos más en deudas innecesarias. Y no le estoy diciendo que las deudas son necesarias, no, porque la Biblia no lo establece. Sí,
nuestra inconformidad o nuestro querer acelerar los procesos de Dios para tener casa, carro, vivienda, negocio, es que al más del 70% sufrimos y arrastramos deudas insanas, vergonzosas, porque nos metimos en deudas o en un estilo de vida que demandaba más dinero del que el Señor nos había dado. Que el Señor nos perdone y le perdone a usted, sí. Porque nada de lo que usted tenga le va a llenar el corazón de felicidad plena. La felicidad plena solo viene de la comunión plena con el Padre a través de su Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga, suscríbase, comparta esta palabra, ore por nosotros. Si tiene algo que compartir para con nosotros, llámenos al 095 90 91 344 o escríbanos. Ore por nosotros. Estamos aquí levantando una obra, un campo misionero desde cero. Está duro el trabajo, pero ore para que el Señor nos bendiga y poder levantar una nueva generación de discípulos y dejar un legado, para que cuando uno parta a la presencia del Señor, si el Señor todavía tarda un poquito más en venir, queden discípulos trascendentes, conectados con el Señor Jesucristo de forma real. Que el Señor le bendiga grandemente. Ore por esta parroquia. Tonsupa es un balneario en la ciudad de Esmeralda, queda al lado de Atacames, balneario también. Ore. Lo necesitamos mucho. Los matrimonios, los hijos, los creyentes y los no creyentes. Si nos aprecia un poquito, ore por nosotros para que el Señor nos bendiga ricamente y para que pueda bendecir su vida. Un abrazo grande, mi amado pastor Enrique Carrillo, también para usted, para su esposa, ¿verdad? Para Car, ¿verdad? Para Mónica, para Dora y para todos los que se conectan. No alcanzo a ver porque es un teléfono, no los veo a todos. Pero un fuerte abrazo y que el Señor desate sus bendiciones a causa de la obediencia que usted también desata por amor al Padre. Bendiciones y hasta la próxima en el amor de Cristo.